Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana se produjo la crónica de la invasión anunciada, la invasión de Rusia a territorio ucraniano. El presidente Vladimir Putin ha hablado de una operación puntual que pretende, según él ha dicho, proteger a las repúblicas que se separaron de Ucrania y a los separatistas que supuestamente están siendo objeto de persecuciones que violan los derechos humanos. Entonces, bajo ese pretexto, Vladimir Putin ha atacado e invadido Ucrania. La comunidad internacional ha reaccionado realmente condenando esa agresión para la que no había pretexto, no había ninguna justificación para llevar a cabo este ataque, porque no hubo un ataque ucraniano a Rusia. Había un panorama de diálogo, de negociación pendiente. Hay quienes entienden que todo esto fue provocado por el hecho de la expansión de la OTAN, pero Ucrania no pertenece a la OTAN, eso no está en agenda por el momento. Entonces, supuestamente Rusia con esto evita la posibilidad de que Estados Unidos pueda instalar misiles en Ucrania, pero a Estados Unidos tampoco le interesa una guerra con Rusia porque ya no estamos en la etapa de aquel conflicto antagónico entre dos sistemas. El sistema capitalista que luchaba por no dejarse desplazar por el llamado sistema socialista. Entonces, la denominada revolución proletaria o de los trabajadores, que nunca lo fue, pues tenía unas pretensiones universales, es decir, iba a establecer un predominio en el mundo y en ese predominio en el mundo rivalizaba con el sistema capitalista encabezado por los Estados Unidos. Esa no es la situación actual. Rusia es un país capitalista, Estados Unidos es un país capitalista, China es un país capitalista con un capitalismo de un partido único, y aunque el conflicto nos afecta a todos, fíjense que inmediatamente se produjo la invasión, los precios del petróleo se dispararon. Aquí el presidente Abinader, que ya tenía estructurado su discurso para el próximo 27 de febrero, tuvo que convocar, para el próximo no, para este 27 de febrero, el discurso que pronunció hoy, tuvo que convocar pues de emergencia a su gabinete y sobre todo a su gabinete económico para ver qué medidas pueden adoptarse para enfrentar esta crisis. Pero como la crisis aún no se ha producido, pues no hay muchas bases ciertas para la planificación, porque nadie sabe cómo evolucione este conflicto. A nosotros nos toca por la parte de los combustibles, nos toca por las partes de algunas materias primas que son básicas para la cadena alimenticia de la República Dominicana. Estamos hablando del maíz, estamos hablando de la soya, estamos hablando del trigo.
Señores, sin esta guerra, sin el impacto de esta guerra, un cubo, por ejemplo, un cubo de aceite de soya que costaba 915 pesos, hoy está costando por encima de los 2,000 pesos, sin el impacto de esa guerra. Es decir, que sin esa guerra ya por las situaciones que se produjeron con el COVID, etcétera, nosotros teníamos un impacto inflacionario. Esto viene a agravar ese impacto inflacionario y tenemos que prepararnos. Es decir, este es un nuevo factor externo que incide en un alza de precio de todos los artículos de consumo básico y lo que no son tan básicos. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué va a pasar? Desde mi punto de vista, lo más inteligente es que la comunidad internacional adopte las medidas para tratar de castigar por la vía económica a Rusia y que deje que Rusia se ahogue en las consecuencias de esta invasión. Porque esta es una hazaña sumamente costosa y además que a largo plazo no tiene manera de sostenerse. Los dominicanos lo sabemos y todos los países que hemos padecido invasiones extranjeras lo sabemos. Una invasión extranjera no hace otra cosa que avivar el patriotismo. Y si ya Ucrania demostró en el 2014, desplazando a un gobierno prorruso que su mayoría sentía antipatía por Rusia, razones históricas, ahí está el Holocausto, el Holodomor que causó Stalin, por ejemplo. Estamos hablando de millares de muertos por hambruna en Ucrania, en una de las invasiones de Stalin. Entonces, hay cosas que unen y separan a la vez esos países. Esta invasión, este ataque, en términos del sentimiento de la inmensa mayoría de los ucranianos, los aleja mucho más de Rusia. Y a la larga no hay ejército que pueda soportar, digamos, ese ánimo de antipatía de un pueblo que quiere dirigir su destino. Y Ucrania hace tiempo que decidió eso cuando se separó de la antigua Unión Soviética. Así es que, señores, vamos a dar seguimiento a este acontecimiento que indiscutiblemente lo afectará todo. He dicho que ya no hay conflictos internacionales, que lo que antes llamábamos conflictos internacionales son conflictos que son mundiales y por tanto afectan a todos los países, aunque esos países no sean parte de ese conflicto como ocurre con la República Dominicana. Vamos a una pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron, además de esta invasión Rusia a Ucrania, cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
El presidente de la República dejó iniciada en Dajabón la construcción de la primera etapa de la verja fronteriza inteligente que, según aseguró, beneficiará a la República Dominicana y Haití porque permitirá regular los flujos transfronterizos, comerciales y migratorios, enfrentar el contrabando, el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad en la región. El presidente Luis Abinader explicó que la primera etapa será de 54 kilómetros con hormigón armado y estructura metálica, 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y 54 kilómetros de caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados. Con este primer Picasso en Dajabón del mandatario, se inició la primera etapa del proyecto con un nuevo diseño dentro del cual se pretende integrar una verja física con sistema de iluminación, centro de mando, control y sensores de movimiento. Además, cámaras de videovigilancia, radares, torre de comunicación, unidades aéreas no tripuladas, entre otras soluciones tecnológicas y de infraestructura a lo largo de la línea fronteriza. La segunda etapa, explicó el gobernante, contempla levantar 110 kilómetros de verja más. Se cubrirían en total 160 de los 380 kilómetros de la frontera entre República Dominicana y Haití, por donde cruzan un gran número de haitianos que trabajan irregularmente en suelo dominicano, especialmente en la construcción y el comercio ambulante. El Pleno de la Junta Central Electoral dictó la Resolución 2-2022 que modifica algunos numerales de la Resolución 28-21 del 18 de octubre del 2021, que habla sobre la regulación del periodo previo al comienzo de la precampaña de cara a las elecciones internas de candidaturas para 2023. Tras acoger los recursos interpuestos por el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, la Junta decidió el numeral 3 del artículo 6 de la resolución, el cual en lo adelante se leerá: no difundir arengas o realizar alusiones directas a la población a través de los medios de comunicación y redes sociales por medio de publicidad pagada. El Pleno, presidido por Román Jaques Iranzo, también modificó el numeral 6 del artículo 8 y en lo adelante se dirá la colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea. En cuanto al numeral 6 del artículo 8, indicará que la producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes en grupo de personas, como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las agrupaciones políticas a propósito de una actividad interna. En ese mismo orden, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad del numeral 7 del artículo 44 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que prohíbe la propaganda política mediante mensajes publicitarios en radio y televisión durante la precampaña electoral. El Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Prensa y Derecho. En su sentencia, el Tribunal Constitucional decidió que el numeral 7 del artículo 44 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos no es conforme con la Constitución, por lo que procede declarar su nulidad. El embajador de República Dominicana ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz, se pronunció en contra de los nombramientos partidarios en cargos diplomáticos, abogando por la necesidad de profesionalizar estos puestos. Así se expresó Díaz durante una entrevista transmitida por la emisora latina 809, donde afirmó que si las autoridades deciden designar miembros del Partido Revolucionario Moderno de manera unilateral, renunciará. El día que empiecen a designar dirigentes del PRM en la embajada, óigalo bien, usted puede estar seguro que yo recojo y me voy, porque yo combatí eso durante toda mi vida y no voy ahora a hacerme cómplice, indicó. Igualmente respondió a las quejas de militantes del partido oficialista sobre la falta de nombramientos de compañeros en el Estado, indicando que entiende por qué se sentirían inconformes con la situación. Sin embargo, deploró que muchos de estos se sienten con el derecho de exigir puestos en el gobierno porque fueron ellos los que ganaron las elecciones, afirmando que no solo fueron los del PRM quienes votaron por el presidente Luis Abinader. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó,
dijo que el gobierno ha asumido grandes sacrificios por la subida internacional de los precios de los combustibles. El año pasado fueron 15.400 millones de pesos. ¿De dónde salió ese dinero? Del ahorro. Es lo que dice el presidente cuando habla de si tuviera un plan el país de Petrocaribe, porque pudiéramos contar con diferir ese pago y esos 15.400 millones lo hubiésemos dedicado a otras cosas. El ministro dijo que gracias a Dios este gobierno trabaja con ética y transparencia. Con el seguimiento semanal del presidente en la calle se tienen ahorros y puede subsidiar, como ha pasado estas 3 semanas, que en lo que va de año llevamos 3.000 millones de pesos, indicó Bisonó. Destacó que la situación global ha impactado la República Dominicana en todo lo que es importado, así como al mundo entero. Los factores que presionan al alza internacional, principalmente la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania, se mantienen y son los que han generado valores sin precedentes del crudo de West Texas Intermediate. Una multitud de veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional encabezaron la mañana del pasado martes la Marcha Negra, un recorrido de luto hasta la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Los militares y policías demandan un aumento salarial, como ha prometido en múltiples ocasiones el gobierno que preside el actual presidente de la República, Luis Abinader. Los protestantes, a nombre de la Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, denuncian que los miembros de las fuerzas castrenses no tienen comida, medicamentos ni viviendas. También marcharon en solicitud de la rebaja del seguro médico SENASA, pensionados y jubilados, en vista de que les descuentan un 6.3% de su salario, lo que califican como robo. Los paraguas y t-shirts negros son sinónimo del luto que cargan por la desesperanza y los sueños rotos por las promesas hechas por Abinader, expresó uno de los protestantes. En la República Dominicana, hasta la fecha, han caducado por no uso más de 354.000 dosis de las vacunas contra el COVID-19, las cuales han expirado por fecha de vencimiento en momentos en que se presenta una baja asistencia a los centros de vacunación por la relajación de las medidas contra el coronavirus. Así lo informó el doctor Eladio Pérez, funcionario del Ministerio de Salud Pública, quien no obstante dijo que esta pérdida de las vacunas corresponde a solo 1.4%, una cifra muy menor a la estimada por las autoridades que rondaba el 10%. Parte de los 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 con que cuenta el país podrían vencerse este año si la población no acude a aplicárselas. Al cumplirse un año de haberse iniciado la vacunación en el país, un 70% ya se ha colocado la primera dosis y más del 60% la segunda. La República Dominicana tiene disponible actualmente unos 10 millones de vacunas. El país ha aplicado un total de 15.1 millones de dosis, mientras que la población totalmente vacunada con 2 dosis asciende a 5.8 millones de acuerdo con los datos oficiales. La bailarina y actriz dominicana Patricia Asquasiati, tras el incidente del que fue víctima, se mantuvo muy fuerte, como si no le hubiera pasado nada, afirmó Keila Contreras, testigo del hecho y quien la socorrió hasta llevarla al hospital Vinicio Galventi. Contreras indicó que la noche del accidente ella viajaba en una patana cuando se percató que a orillas de la carretera se desmontaba de un carro estacionado una persona del lado del pasajero. Narró que al ver la acción se desmontó para auxiliar a Asquasiati, recomendando a la conductora que le diera reversa al vehículo porque consideró era la forma más fácil de liberar a la bailarina, pero Marilois Ventura hizo lo contrario, lo que provocó que la víctima quedara atrapada debajo de las gomas delanteras. Contreras aseguró que Patricia nunca perdió su conocimiento y mientras era trasladada al centro de salud nunca se quejó ni lloró. La testigo explicó que Marilois se acercó y lloró, pero que nunca habló con ella, y fue gracias al socorro de otros conductores que pudieron sacar a Patricia de debajo de las llantas. La artista Patricia Asquasiati, con una larga trayectoria en la danza y en el teatro dominicano, se encuentra en cuidados intensivos y recibiendo atenciones médicas en la Plaza de la Salud, luego de ser sometida a varias cirugías. El doctor Inti Eusebio denunció que un restaurante del Distrito Nacional no permitió a su esposa entrar por tener trenzas. Mi esposa estuvo de cumpleaños el pasado 16 del mes en curso y sus amigas quisieron celebrarlo y reservaron en un restaurante del Distrito Nacional llamado Pepperoni. Cuando las chicas llegaron, a mi esposa no la dejaron entrar porque se hizo trenzas en su pelo y le arruinaron la noche, publicó en su cuenta de Twitter.
Tras el incidente, el abogado Giancarlos Martínez recordó lo que dice la ley sobre el derecho de admisión a lugares públicos. En el país existe la Resolución 51, emitida por la Procuraduría de la República de este año 2013, en la gestión Procurador Francisco Domínguez Brito, la cual prohíbe exigir requisitos que violen dignidad humana, entre ellos tipo de peinado. Eusebio reiteró su denuncia en el espacio radial El Sol de la Mañana, medio en el cual otra dama denunció que había sido víctima de una decisión en el mismo establecimiento, donde supuestamente le impidieron la entrada por llevar una gorra que se puso porque su pelo estaba feo y quería cubrirlo. Una semana después de que las lluvias destruyeran parte de la ciudad brasileña de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, el reporte de muertes por la tragedia ya suma 186 víctimas fatales, informó la Defensa Civil. De acuerdo con las autoridades, de los 186 fallecidos por la tragedia reportados hasta el momento, 179 han sido identificados, aunque la búsqueda por 71 desaparecidos continúan sin descanso. La noche del 15 de febrero, Petrópolis fue devastada por las peores lluvias en casi un siglo, causando deslizamientos de tierra, inundaciones en diversos puntos de la ciudad y fuertes corrientes que arrasaron con todo lo que había a su paso. Los temporales que se registraron el pasado martes dejaron un rastro de destrucción en la ciudad imperial de Brasil, en la que ha sido la peor tragedia climática en Petrópolis, superando episodios similares ocurridos en 1988 y 2011, cuando perdieron la vida decenas de personas. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el pasado jueves una operación militar en Ucrania e instó a los soldados de ese país a deponer sus armas, en un desafío a los llamados mundiales a evitar una guerra. He tomado la decisión de una operación militar, declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión tras denunciar un genocidio orquestado por Ucrania en el este del país. En el mensaje prometió represalias contra quienes interfieran en la operación rusa en Ucrania y pidió a los soldados del país vecino deponer las armas. En respuesta, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que el mundo hará responsable a Rusia por el ataque a Ucrania, el cual calificó como injustificado. A lo largo del día, Ucrania movilizó a sus reservas de 18 a 60 años, aprobó el estado de emergencia y anunció haber sido víctima de un nuevo ciberataque masivo. Varias potentes explosiones fueron escuchadas en el centro de Kiev y otras ciudades ucranianas, poco después del anuncio del presidente ruso de una operación militar contra ese país. Al menos 18 personas murieron, 8 hombres y 10 mujeres, en un bombardeo contra una base militar de una localidad cercana al puerto ucraniano de Odessa, informó la autoridad local. Este ataque se produce en el primer día de la invasión que lanzó Rusia en la madrugada del pasado jueves contra Ucrania, tras una pugna del presidente Vladimir Putin con los países occidentales que se extendió durante semanas por sus exigencias de que Kiev fuera vetado de la OTAN. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, esta semana se produjo el primer escándalo que sale de la Cámara de Cuentas. El primer ruido importante asociado a la Cámara de Cuentas. Está contenido en una comunicación que la secretaria de la Cámara de Cuentas y miembro de esa Cámara, Thomasina de Mackenzie, dirigió al licenciado Hansel Andrés Ramírez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. En definitiva, lo que esta comunicación plantea es que el presidente de la Cámara de Cuentas está suplantando el rol que corresponde al Pleno de la Cámara de Cuentas, que se está rogando
potestades que él no la puede ejercer de manera individual, sino que son potestades que la ley asigna al Pleno. Eso es en resumen lo que ella plantea. Dice la licenciada Tomasina de Mackenzie, miembro de la Cámara de Cuentas, que la presente tiene el objetivo de solicitarle el respeto y consideraciones que merezco como miembro del Pleno, juramentada y puesta en posesión el 15 de abril del 2021, como miembro y secretaria del bufete directivo por el Senado de la República. Entonces, ella les recuerda que lo que establece el artículo 18 de la Ley 1004 es que la máxima autoridad de la Cámara de Cuentas es el Pleno, integrado por todos sus miembros, cuya dirección permanente estará a cargo del presidente de la entidad. Adicionalmente, el artículo 13 indica que el bufete directivo, al designar los miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado de la República conformará pues un bufete directivo integrado por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes durarán en sus funciones por el periodo de 2 años. Entonces es necesario realizar estas precisiones por sus constantes aseveraciones de que usted es la máxima autoridad, el jefe de todo el mundo. Eso no es verdad, aunque él se lo crea y se lo haya atribuido de esa manera, porque es el Pleno el que tiene esas potestades, incluyendo desconocimiento de la horizontalidad en el Pleno y sobre todo el bufete directivo contemplado en nuestra ley 247-12, orgánica y la de administración pública. Entonces, esa es la situación que está descrita en esta comunicación. Ella explica las posibles razones que han llevado al presidente de la Cámara de Cuentas a tomarse funciones que no le corresponden. Yo creo que él no está claro desde el principio que la Cámara de Cuentas, porque ya este es el comportamiento interno, que es violatorio a la propia ley de la Cámara de Cuentas. Pero en la parte externa, él tampoco estaba muy consciente de cuál es el rol de un suprapoder independiente como la Cámara de Cuentas. En principio, yo critiqué el hecho de que este caballero lo escogen como presidente de la Cámara de Cuentas y hace una tournée por distintas oficinas públicas a visitar funcionarios del Poder Ejecutivo y a retratarse con ellos y a salir sonriente con ellos y a llegar a acuerdo con ellos. Pero este caballero no sabe que él audita a esas personas y que él tiene que mantener, digamos, su distancia y su independencia, que él no es un empleado más del gobierno, que él no es un funcionario del Poder Ejecutivo. No lo es, pero no lo entiende. Bueno, lo último es que, y ahí también es un error no solo de él, sino del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que va a llevar una carta solicitando una investigación especial que la Constitución no le da esa potestad al presidente de la República, y por lo tanto, en el caso de los funcionarios públicos, y el presidente es el principal funcionario público del país, está establecido claramente que un funcionario solo puede hacer lo que la ley y la Constitución le pauta. Lo que no le pauta no le está permitido a un funcionario. Contrario a un ciudadano que todo lo que la ley no le prohíbe le está permitido. Pero a un funcionario lo que la ley no le prohíbe no le está permitido. No le está permitido. Entonces, sino que le está permitido solamente lo que la ley establece que está dentro de sus atribuciones y potestades, y esa no estaba dentro de la potestad del Poder Ejecutivo. Pero ni entiende eso la Cámara de Cuentas, ni lo entiende quien va a llevar la comunicación. Y para colmo, entonces el presidente de la Cámara de Cuentas
da una declaración diciendo que se va a orientar con el Poder Ejecutivo para llevar a cabo esa investigación especial que le solicitó el Ejecutivo sobre Punta Catalina. Absurdo, absurdo. Y ahí hay muchos otros problemas internos, de comportamiento, de conductas personales, que vamos a esperar que evolucionen los acontecimientos, porque hay cosas de las que uno no puede hablar, a menos que no tuviera una documentación a mano, pero que uno sabe que están pasando, que están ocurriendo y que en algún momento ustedes verán los escándalos que se desatan ahí internamente. Qué lamentable que el país parece que tiene escasa suerte escogiendo cámaras de cuentas. Vamos a una pausa. Una verja perimetral es verdad que no es la solución para contener la presión migratoria sobre el territorio dominicano. No es la solución. Pero yo creo que es un mecanismo de control importante y que esa verja debió de existir desde hace tiempo. Es decir, los límites entre un país y otro deben estar claramente establecidos y trazados para evitar confusiones que después degeneran en guerras y en otros conflictos. Si nosotros tenemos nuestra frontera claramente delimitada y claramente se sabe hacia dónde termina el territorio de un país y dónde arranca el territorio del otro, es mucho mejor. Pero también hay problemas de contrabando, de armas y de drogas, de mucho comercio ilegal. Entonces, esto no resuelve ninguno de esos problemas, pero ayuda a tener mayor control y por lo tanto disminuye la incidencia de esos problemas. Pero bueno, nuestro equipo le formuló las 3 preguntas de esta semana a el dirigente del PQDC, al líder del PQDC, Elías Wessam Chávez, y le estamos preguntando justamente cuál es la posición que él tiene sobre esta iniciativa del presidente Luis Abinader, la construcción de un vallado fronterizo entre Haití y la República Dominicana de una extensión de 54 kilómetros, es decir, es una parte de la frontera en la que va a operar este vallado fronterizo. Adelante. ¿Cómo valora la decisión del presidente Luis Abinader de construir verjado fronterizo entre Haití y República Dominicana? ¿Y cómo se puede contribuir esa medida a contener la presión migratoria sobre el territorio de República Dominicana, el comercio ilegal, flujo de armas y drogas? Esa es una vieja aspiración de los dominicanos que sentimos por la patria, es decir, por las instituciones republicanas que nos hemos dado a partir de la Primera República, es decir, 1844. Sin duda que el muro fronterizo, con tecnología israelí, que es un personal que va a asesorar en esa construcción, tenemos entendido, y que basta y sobra la experiencia que ellos tienen en materia de fronteras y de muros, servirá para contener indudablemente el tráfico ilegal de indocumentados desde Haití, pero también el contrabando de armas, el contrabando de drogas. Obviamente, esta infraestructura tiene que estar acompañada de un personal de funcionarios, empleados y militares con un perfil ético apropiado,
que se trate de personas bien depuradas, que trabajen en la frontera y que no se presten para trapisondas ni para hacer actos ilegales, es decir, que no se presten para el tráfico de influencia y la corrupción. Creo que es un gran paso que ha dado el presidente Luis Abinader y nosotros desde nuestra trinchera del PQDC la respaldamos de manera militante. ¿Por qué una medida de esta naturaleza no fue emprendida antes, por ejemplo, por Trujillo, que clasifica la determinación fronteriza con el Tratado de Rectificación de 1936? ¿En qué ha variado la actual delineación fronteriza de la establecida en 1777 en el Tratado de Aranjuez, que fijó los límites entre las colonias francesas de Saint-Domingue y la española de Santo Domingo? Trujillo tal vez no tuvo el tiempo para concebir, diríamos que en una segunda etapa, la construcción del muro, sobre todo sabiendo que él hizo una política de poblar la zona fronteriza, trajo técnicos hasta del extranjero para que allí hicieran agricultura, como es el caso de los japoneses en Dajabón. Tampoco tuvo el tiempo para hacerlo, ya que, como sabemos, el 30 de mayo de 1961 él sucumbió. En relación a la línea fronteriza de 1777 por el Tratado de Aranjuez, sabemos que ha habido concesiones de territorio que nos pertenecían a nosotros. Una práctica que se dio también con Trujillo y que la hemos aceptado tal cual. El muro fronterizo ya va a delinear lo que es la línea que nos pertenece a nosotros y la que le pertenece a Haití. De ahí la importancia de ese muro, ya que eso no se podrá variar ya. La integridad territorial de nosotros, de la República, de la Nación, tiene que ser preservada a toda costa y por eso nosotros estamos a una en respaldo de la construcción de este muro, que esperamos sea construido con toda la tecnología que está a manos de expertos en la materia. ¿Es cierto que después del derribo del muro de Berlín no hay razones para edificar muros? ¿Por qué hay más de 60 países que han decidido levantar muros fronterizos? Los que se oponen a la construcción de muros fronterizos asumen el discurso del multilateralismo de organismos internacionales. Eso está a la vista. Estos organismos y estos países que se han sumado a un mundo sin fronteras pretenden ese mundo globalizado, que es una vieja aspiración de gente de nuestro planeta desde hace tiempos inmemoriales. Comienza con Nimrod en el Oriente Medio. Él encabezó o trató de establecer el primer sistema mundial, de un nuevo orden mundial, un único nuevo orden, que fracasó con la Torre de Babel, como todos sabemos. Y es ahí, a partir de ese momento, en que precisamente se inician las diferentes culturas, tribus, que dieron nacimiento a las primeras naciones-estado. Mientras estos existan, habrá muros. No es posible asumir masivamente poblaciones enteras. Para nosotros, por ejemplo, es imposible asumir la población haitiana. Eso está fuera de la ecuación. Y los dominicanos no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia este discurso progresista, y yo lo pongo entre comillas, porque yo creo que el progreso no lo definen los progresistas, los que denominamos ahora como progres o ultraliberales. Alemania, por ejemplo, lo pudo hacer con sus propios nacionales, pero tuvo 4 décadas preparándose para eso, desde 1945, cuando perdieron la guerra. De manera que hay que pensar claramente y poner las cosas en su lugar. Alemania es Alemania. No es un país del tercer mundo
no es una república débil. Y ellos lo lograron con su propio nacional, unificaron ese pueblo que estaba dividido después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, yo reitero que los liberales y progresistas que se oponen a los muros viven de espaldas a los valores de la civilización. Y son los verdaderos retrógradas que quieren hacer retroceder nuestros países, que quieren destruir nuestras instituciones, que atentan contra los valores de la familia y del propio individuo en base a un colectivismo que se ha probado fracasado en el mundo entero. De manera que nosotros estamos con esa construcción del muro. Es una posición patriótica, es una posición nacionalista y la vamos a respaldar con toda nuestra fuerza. Muchas gracias. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, otro tema que ha tomado bastante vigencia es el de la denuncia que han hecho 3 partidos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido PRD. Los 3 convocaron una rueda de prensa esta semana después de una reunión con la Junta Central Electoral, con su pleno, donde iban a depositar una denuncia en la que están planteando que el gobierno y el PRM, vía la Liga Municipal Dominicana, están conquistando con una serie de ofertas a alcaldes opositores para que pasen al PRM. Y que esto se está haciendo, según denuncian esos partidos, empleando recursos del Estado. Bueno, en principio vimos en la rueda de prensa solamente al PLD y al PRD. Y entonces uno se preguntó, ¿y qué pasó con la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué no estuvo en la rueda de prensa? ¿Cambió de opinión? No, parece que no estuvo en la rueda de prensa porque entendió que era mejor formular su denuncia aparte. Y entonces posteriormente fue y entregó una carta en la que está planteando lo mismo que ya habían planteado el PLD y el PRD. Es decir, que está sustentando los mismos. Los 3 partidos están de acuerdo en que eso se está produciendo. Pero bueno, la gente también se ha percatado de que se está produciendo. Porque ya se fue la alcaldesa de San Juan de la Maguana, que era de la Fuerza del Pueblo, Hanoi Sánchez, brincó al PRM. Ya se fue el alcalde de Ocoa. El alcalde de Ocoa del PRD brincó al PRM. La directora municipal de La Guayiga, la Popi, de la Fuerza del Pueblo, brincó al PRM. Y así hay unos alcaldes, bueno, Cholitín de Higüey, que fue postulado, entre otros partidos, por la Fuerza del Pueblo y sus vínculos políticos más cercanos son con Leonel Fernández, evidentemente que está en una línea de pasar al PRM y de ser apoyado por el PRM. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, de una manera muy sencilla. Alcalde que no tiene apoyo del gobierno o que tiene un apoyo tímido del gobierno, entra en problemas, porque los cabildos tienen unos recursos muy limitados y hay problemas como lo de asfaltados que ellos no están en capacidad de resolver. Y un alcalde sin asfaltado
pues está en una situación tan crítica como si su municipio estuviera lleno de basura, que es otro de los puntos críticos de los alcaldes. Entonces, aunque se dice que a todo el mundo se le trata igual, sin distinción de partido, bueno, si el trato fuera igual sin distinción de partido, la gente no se va de su partido. Recibe el trato y se queda en su partido. Entonces, si hacen los cambios, es porque los cambios le garantizan otra cosa. Le garantizan otra cosa. Entonces, la Junta Central Electoral, después de recibir esta denuncia, se ha comprometido a investigarla y ha constituido una comisión encabezada por su presidente, Román Jaques, que va a investigar esto. Si es una cuestión de transfugismo, ¿de qué se trata esta situación? El PRM recibe un beneficio porque se hace más grande, puede decir, bueno, yo me hago más grande porque estoy recibiendo dirigentes de otros partidos, líderes de otros partidos que están viniendo a endosar el PRM. Se hace más grande, es verdad. Pero al atacar a la vez a estos tres partidos opositores, al hacerlos víctimas a estos partidos opositores, también los está juntando, los está nucleando. Y eso puede resultar contraproducente. Para ganar unas elecciones en la República Dominicana siempre se ha necesitado dividir para ganar. El presidente Abinader es presidente porque el PLD se dividió. Por eso es presidente de la República. El presidente Abinader tiene posibilidad de reelegirse siempre y cuando mantenga dividida a la oposición. Pero si las acciones del gobierno auspician una unidad de propósito entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y entre Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas, pues ahí se haría una coalición que pudiera poner las cosas difíciles. Desde luego eso no es tan fácil porque Leonel Fernández quiere ser candidato y el PLD quiere llevar su candidato. Entonces, o su candidata. Será la realidad la que va a determinar entonces cómo se amarra eso. Pero esas acciones del gobierno están abonando el terreno, están ayudando a nuclear, a que coincidan sus opositores y eso puede resultar perjudicial más que los beneficios que puede estar reportando. Buenas noches a todos.